texto narrativo. Yo puedo elegir órdenes distintos, ¿no? Distinto orden. Puedo seguir en el orden cronológico, ya, en mi narración, o puedo ir colocando distintas etapas desordenadas, digamos así, ¿no? Empezar por una que pasó al final, después una que pasó antes, después una que pasó después la que pasó al inicio. O sea, pero lo importante es que todas ellas las ordeno en la línea del tiempo. Además, en los textos narrativos que vamos a encontrar, que por más que yo empiece con lo más antiguo o con lo más actual, sí o sí tiene que haber una presentación, es decir, una presentación básica de, y hemos dicho, el marco, ¿no? Dónde, cuándo y los personajes, ¿ya? No importa si esta etapa es la última o es la primera, pero tiene que haber una presentación que capte la atención del destinatario y que lo ubique, ¿no? Vamos a hablar de fulano en tal época. Ya después usted va para adelante, va usted para atrás, pero tiene que haber una presentación, ¿ya? Y lo mismo al final, tiene que haber un cierre, ¿ya? Es decir, la conclusión, cierre, ¿no? Algo que nos presente una resolución final, que no quiere decir que se solucione el problema, puede quedar más grave todavía, pero algo que el lector sepa que ahí se acaba la narración. Recuerden que luego puede haber evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, las fábulas tienen moralejas, pero esto no es obligatorio, ¿ya? Estas no son categorías obligatorias, sí la del cierre. Y en el medio, recuerden ustedes que hemos visto que hay distintas etapas. Ahora, en cada una de esas etapas puede haber un marco nuevo, es decir, una etapa distinta a la del marco de la presentación. Por eso muchas veces estas etapas empiezan precisamente con un marcador de tiempo, ¿no? 15 años después, ya en su adolescencia, cuando entró a la educación terciaria, no sé, ¿no? Porque eso quiere decir que estamos cambiando de marco, de lugar y de tiempo para esa nueva etapa, ¿ya? En cambio, si se trata de la misma etapa, pues normalmente los marcadores de tiempo van al final, digamos, ¿no? No en una ubicación así destacada. Ahora, además, recuerden ustedes que en los textos narrativos dijimos que si vamos a narrar una nueva etapa, una nueva secuencia, normalmente que vamos a encontrar una complicación, ¿ya? Es decir, digamos, yo me levanté hoy, me lavé los dientes, desayuné, me lavé los dientes, bla, 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 ¿no? Y resulta que mi computadora, allá, esa es la complicación, ¿ya? Ahora, en esa etapa de complicación, en esa, cada secuencia de la narración, ¿ya? Va a haber una complicación y esa complicación va a tener de distintas reacciones, ¿ya? Como mi computadora estaba fregada o como la luz de mi casa no funcionaba, ¿qué pasó? Las reacciones pueden ser actos, ¿ya? Entonces fui, revisé las conexiones eléctricas de mi casa, o pueden ser reacciones simplemente verbales, ¿no? Y entonces le dije a mi hija que revise las conexiones, llamé a mi marido para ver si, o sea, no es necesario que esa complicación provoque acciones. Las reacciones, cuando hablamos de reacciones en una secuencia narrativa, pueden ser, como decíamos, reacciones simplemente verbales o puede ser reacciones simplemente del pensamiento. O sea, como yo me di cuenta que la electricidad en mi casa estaba fregada, entonces pensé que no iba a poder pasar clases virtuales. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la complicación da lugar
a ciertas reacciones, pueden ser acciones, pueden ser reacciones de otro tipo, y luego da pie a resoluciones, es decir, ya, se fregó la luz de mi casa, yo le dije a mi marido, y entonces, ¿qué pasa a continuación? No paso clase, no pude pasar ninguna de mis clases virtuales. O llamé a mi marido, él me dijo que revise la caja de electricidad, la hice, pude resolver y entonces pasé mis clases como estaba esperado. Entonces, cada una de estas, cada una de estas secuencias narrativas puede seguir el orden cronológico o no, pero lo que no puede ocurrir, Vanessa, es que yo diga, ¿no? Eh, eh, Oscar Barberí estudió arquitectura y escribió 3 obras de poesía. Y uno dice, ¿pero cómo? Escribió, ¿cómo es? Estudió arquitectura, pero se puso a escribir poesía. Uno normalmente, si estudia arquitectura, hace casas, no hace poesía, no sé si me explico. Entonces, ahí está pasando algo, ahí no se están siguiendo las partes típicas de la secuencia de narración. A eso íbamos, Vanessa, no sé si me explico. Sí, Licen, como usted dijo, no puede quedar eso inconcluso, tiene que concluirse y Exacto. después partir otra cosa, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, él estudió arquitectura, sin embargo, pero pudo más su vocación literaria, por lo cual se puso a escribir historias cómicas. No sé si me explico. ¿Ya? Entonces, en la narración, esto es lo que estamos viendo. Lo que vimos de la secuencia narrativa, la situación inicial, la complicación, las reacciones, las resoluciones, etcétera, tienen que ver con la macroestructura, o sea, con cómo voy a ir organizando estas distintas etapas de la narración. Y ya el último elemento que vimos fue el de la microestructura, es decir, los marcadores de tiempo y orden, los tiempos verbales, que lógicamente me permiten concretar cada uno de estos elementos que conforman las secuencias narrativas y las distintas etapas. ¿Se ve? Y que tienen que ver en general con el tiempo, también con la persona, ¿no? De la narración, pero fundamentalmente con el tiempo, que es lo más característico de los textos narrativos. Entonces, todo el módulo tiene que ver con cuestiones diferentes de la superestructura, de la macro, de la microestructura, pero todas tienen que ver con textos narrativos. Ya luego hay textos narrativos específicos como la noticia, que ya ahí tiene sus propias características, o la leyenda, que tiene, o la fábula, que tiene sus propias características, o la biografía, que tiene sus propias características. Pero como son todos textos narrativos, van a tener estos lineamientos generales de la narración. ¿Ya, Vanessa? Sí, Licen, y si nos pudiera hablar un poquitín, recordándome del orden de los hechos y el orden de la narración, ¿eso va a entrar? Ah, ya, claro, o sea, es que entra siempre. A ver, yo puedo, o sea, una cosa es, a ver, no quiero borrar, quiero un ratingo, ya, otro colorcito. Una cosa es la narración, ¿ya? Y otra cosa es la historia. La historia son los hechos, cómo pasó algo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el cuento de la puerta cerrada, ¿cuáles fueron los hechos? Primero, el padre abusó varias veces de la hija. Después la hija tomó la determinación de matar al padre y lo mató. Después hicieron el velorio, ¿no? Y el entierro del padre. Y después el hermano se planteó si cómo iba a ser para él también continuar abusando a la hermana como lo había hecho en el pasado su padre. Esos son los hechos y este es el orden de la historia. Pero ¿cómo está narrada esa historia? Para darle más interés, el autor empezó a narrar en el velorio.
y lo primero que narra es el velorio, que era el tercer elemento, si no me equivoco, o el cuarto de la historia, de lo que aconteció, ¿ya? Primero la violó muchas veces, después la chica decidió matarlo, después, como ya estaba muerto, lo velaron, y después lo del hermano. Pero el autor, ¿cómo decide narrar? Decide narrar y empieza en el velorio, después habla del asesinato, después habla de los múltiples abusos y después vuelve al momento posterior al velorio. Es también lo que hicieron ustedes a la hora de escribir su recorrido por cómo decidieron, ¿no? ¿Cuál fue el recorrido que los llevó al final a decidir a ustedes qué estudiar, qué carrera estudiar? Algunos de ustedes dijeron, soy fulano de tal y tengo 18 años y estoy estudiando la carrera de lenguas modernas y filología hispánica. Es decir, empiezan en lo actual, ¿ya? En lo que sería la última etapa, pero ustedes pueden decidir empezar en su presentación a narrar el último momento de esa trayectoria. Y después, en los párrafos siguientes, cuentan cosas hechos del pasado. Son hechos del pasado, pero están después, a continuación del momento presente, del momento actual. Y entonces, yo cuando iba a la primaria tuve una profesora que era muy buena o que era mala y me desanimó a la hora de hablar idiomas, o era muy buena y me motivó mucho. Mi papá me leía cuando yo era chiquita, historia, y después, o pueden ir antes, o pueden ir después, o sea, esa es la narración, es el orden en el que el autor decide contar los hechos. Y entonces el orden de la narración no necesariamente va a ser el mismo del orden en el que ocurrieron los hechos. No sé, Vanessa, si ahora queda más claro. Sí, Lice, gracias. ¿Ah? Entonces, este es el orden de la historia, de cómo pasó, de la realidad o de la realidad inventada, ¿no? ¿Cómo uno lo va a narrar? Eso ya depende del autor. Cada uno decide, ¿ya? Hay otros que empezaron. Yo cuando era chiquitita, mi papá me leía y entonces después, ya, y siguen el orden cronológico, o sea, el mismo orden en el que ocurrieron los acontecimientos es el orden en el que narraron. Cada uno pues decide, ¿ya? Pero, otra vez, si yo decido narrar algo, mi papá me leía cuentos, ya, y no puedo poner pues solamente mi papá me leía cuentos, o sea, si están planteando algo como un episodio, como una complicación, entonces, ¿qué? Ay, entonces a mí me empezó a gustar la literatura. Ah, entonces a mí me empezaron a gustar, como me leía en inglés, como me ponía videos en inglés o un programa para aprender inglés por computadora. ¿Qué pasó? Me empezó a gustar el inglés. Ah, ya, ahí tenemos una etapa con complicación, reacciones, resoluciones. ¿Se ve? ¿Ya? Sí, Lisa, una pregunta. Si en un orden cronológico es de ir de atrás para, perdón, de adelante No, y seguir, exactamente. continuar, De lo perdón. más antiguo a lo más Ajá. actual. ¿Ya? ¿Cuál sería al revés? O sea, este es el orden cronológico lineal, si no hay ninguna interrupción, ningún cambio ni nada. En cambio, puede haber, siempre cronológico es porque el tiempo siempre está presente, ¿no? Pero puede ser no lineal. Y Ay, entonces, cuando se trata de un orden no lineal, yo empiezo por acá, después hago una retrospección, me voy al pasado, después vuelvo al presente, después hago una anticipación de lo que yo creo que va a pasar en el futuro, después vuelvo al presente, después otra vez al pasado. Ya sería un orden no lineal con anticipaciones y retrospecciones. ya, gracias, Lisa. ¿Ya? Creo que ahora que ya hemos trabajado todo el módulo, puede tener más sentido lo que al principio empezamos a explicar, ¿no? Sí. ¿Ya? Ahora, no se olviden que yo no les pregunto nunca preguntas teóricas, ¿no? No les voy a preguntar cuál es el orden lineal, cuál es el orden, o sea,
¿Cuál es el pretérito perfecto simple del verbo amar? No, les voy a preguntar siempre cosas prácticas, ¿no? Use el verbo, a ver, determine si esta historia está narrada cronológico, ¿no? Eso sí, pero no definiciones de conceptos, ¿ya? ¿Sí? Sí, Lice, gracias. ¿Ya? Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta tal vez? Puntual de los ejercicios que les he mandado, de alguna duda que tengan. ¿No? No se olviden que siempre tratamos de hacer un buen esquema, ¿no? Si hacemos nosotros un primer esquema con las ideas principales detalladas en cada etapa, cuál es la complicación, la resolución, qué sé yo, nos va a resultar mucho más fácil luego pasar a la redacción. Pueden hacer esquemas sencillos, 1, 2, 3, digamos, pero claro, ya eso luego les va a suponer más trabajo a la hora de redactar, ¿no? Lice, ¿cuál es la intención comunicativa en una bibliografía o En una biografía? biografía Ajá. es narrar, contar, pero normalmente es informar sobre acontecimientos de la vida de una persona. ¿Ya? Ya, Lice, gracias. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿No? Bueno, en todo caso, si ustedes tienen más dudas, mañana sábado o el domingo, podemos juntarnos media horita y resolverlas. Yo no tengo problema. Ya, me Dicen, avisan. Sí, Michelle. buen día, disculpe, ¿Cómo le va? y tal vez no podría hacer también otro, como hacía en Classroom antes, mandar un formulario para que así también practiquemos. Sí, sí, claro que sí, les puedo mandar. Me anoto y mañana les puedo, hoy es viernes, ¿no? Sí. Mandar más ejercicios, claro que sí. ¿Ya? No sé si como formulario o como ejercicio simplemente, ¿no? Ya, no tengo problema. Mm, mm. Ya, gracias, Lisa. ¿De qué cosa, de qué, Michelle, específicamente? ¿De verbos, de marcadores, de qué cosa? ¿De Podría ser de, puntuación? podría ser de verbo y marcadores y puntuación, porque creo que eso la Ya. mayoría nos equivocamos todos. Bueno, ya, les mando entonces algún otro textito que puedan ustedes rellenar con los verbos o qué sé yo. ¿Ya? Ya dicen gracias. Listo. Entonces, yo les voy a seguir mandando a lo largo de hoy, de mañana, los ejercicios corregidos. No sé si pueden leerlos bien. Se los he mandado corregidos, pero no sé si las fotos pueden verlas bien, pueden identificar bien las sugerencias que les hago o no sirve mucho. Sí se ve, Lisa. Se ve Ya, correcto. bueno, ya, listo. Si hay alguien a quien le he mandado una foto que no se logre identificar bien, me avisa, pues, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces nos vemos el viernes, pero como les digo, si les mando esta tarde o mañana en la mañana más tardar un ejercicio como ha pedido Michelle, y si quieren que nos volvamos a juntar media horita así por Zoom, sábado, domingo, yo no tengo problema. ¿Ya? Me lo sugieren en el grupo y nos ponemos de acuerdo en el horario. Ya dicen gracias. ¿Listo? Por favor, repasen todos y cada uno de los ejercicios que hemos hecho, sobre todo los que les he ido devolviendo para que vean ahí cuáles han sido sus errores, cuáles son los errores que cada uno tiene y fijarse bien en el examen, no volver a cometerlos, pues, ¿no? Uno para escribir bien tiene que practicar nada más, equivocarse, corregir, repetir, ¿ya? Ya dicen gracias. Bueno, Gracias. listo. Gracias a ustedes entonces. Nos vemos el Hasta lunes. luego. Hasta Gracias, luego. Lice. Luego, Lisa. Hasta luego, Liz. Hasta luego, Lisa.